Es sumamente importante que ustedes conozcan cuál es la progresión de estos cambios, o bajo qué secuencia o bajo qué velocidad está ocurriendo la involución de cada uno de estos cambios que se están presentando, para que así puedan identificar lo que es normal y lo que no es normal. Dentro de estos cambios también ocurren cosas, sobre todo a nivel de laboratorio, parámetros de laboratorio, que pudiesen ser consideradas patológicas en otro contexto. Sin embargo, como sabemos que se trata de una paciente puérpera, vamos a encontrar valores de laboratorio que son normales para esta paciente en específico y que no tienen ningún tipo de significancia patológica. Entonces es importante tener bien claro lo que ocurre y cuando se nos presente la patología, pues cómo la vamos a manejar. El grupo les va a presentar una serie de patologías y van a conversar de forma breve cómo se hace el manejo de cada una de estas alteraciones que se nos pueden presentar. Es importante que conozcan esto porque la paciente puérpera normalmente es manejada por el médico general. O sea, el médico, la paciente se le atendió el parto, queda en hospitalización, dependiendo del centro asistencial donde esté el médico general, el que atiende el parto. Si no, bueno, la atendió el especialista, pero la paciente queda en hospitalización. De manera que el que va a valorar las primeras horas, los cambios en las primeras horas de esta paciente es el médico general y es el que debe estar alerta para poder identificar cuándo están ocurriendo alteraciones o cambios en estos procesos involutivos. A la semana la paciente va a control, normalmente va con medicina general también, y allí el médico también debe ser capaz de identificar si todo va acorde a lo esperado o si hay alguna alteración en la evolución de estos cambios. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la clase. Comienza, por favor, Arangón, Ana. Buenas tardes, ¿pueden escucharme y verme bien? Sí, se te escucha. Bueno, entonces vamos a iniciar pues la clase. El día de hoy, como ya mencionó la doctora, vamos a estar hablando del puerperio normal y puerperio patológico. Bueno, dame un segundo, voy a tomar asistencia. Ok. Listo, asistencia tomada, ya, gracias. Puedes comenzar. Bueno, ok, tenemos que inicialmente, pues el puerperio es el tiempo de adaptación como tal después del parto, cuando se revierten los cambios anatómicos y fisiológicos y el cuerpo pues de la madre regresa al estado normal. Este se dice que es de duración variable, dependiendo principalmente de la duración de la lactancia, y pues se era como el periodo de tiempo entre el alumbramiento y las semanas posteriores al parto. Entonces, tenemos que durante el puerperio se inicia el complejo, todo este proceso de adaptación psicoemocional entre la madre y su hijo, donde pues la lactancia juega un rol fundamental. Entonces, en el puerperio, la mayoría de los cambios fisiológicos que ocurren durante el embarazo y parto se van a ir resolviendo progresivamente. De modo que pues al momento ya de completar las 6 semanas del puerperio, todo el organismo, excepto las mamas, pues si la madre se mantiene en lactancia, regresa a su estado pues antenatal, es decir, antes del parto. Entonces, debemos tener en cuenta que el puerperio pues es un periodo no exento de complicaciones, como ya mencionó la doctora anteriormente, que incluso pues posee un riesgo vital, es decir, puede poner en riesgo la vida de la madre si este no se trata y no se lleva adecuadamente. Y por lo tanto, pues debe ser cuidadosamente vigilado por los profesionales del área de la salud que están encargados pues de esto ya después dado el parto. Pasa, por favor. Ya pasó porque yo sigo en la primera. Bueno, gracias. Bueno, tenemos que los periodos del puerperio tenemos inicialmente que según la resolución 3280, en este periodo se van a conocer dos etapas principales, donde vamos a encontrar un puerperio inmediato y uno inmediato. Hablando como tal del puerperio inmediato, donde pues se entiende como el periodo que comprende las 2 primeras horas postparto. Vuelvo y repito, esto es según la resolución 3280. Y pues durante este se producen la mayoría de las hemorragias, por lo cual pues va a ser necesario vigilar la hemostasia uterina teniendo en cuenta pues los siguientes aspectos, como pueden ser los signos vitales más
maternos, el globo de seguridad, que esto pues yo leía que se caracteriza o se define como una masa globulosa que va a ser formada por el útero contraído después de la expulsión de la placenta, lo que va a provocar una oclusión de los vasos sanguíneos y un control de la hemorragia posparto como tal. También vamos a tener en cuenta el sangrado genital y por supuesto hay que tener pues muy pendiente o tener en cuenta siempre el hecho de revisar las suturas vulvares o el sitio de la episiotomía, que pues recordando esto es una incisión que se hace en el perineo para pues así poder descartar cualquier formación de hematomas. Entonces, si no se producen alteraciones en este periodo, la madre pues ya debe trasladarse al sector de alojamiento conjunto donde se le van a brindar pues todas las atenciones, ella va a tener la libre demanda pues de lactancia materna, obviamente la vacunación, los signos de alarma, es decir, la vamos a indicar completamente. También vamos a encontrar el puerperio mediato, que bueno, esta etapa comprende de las primeras 2 hasta las 48 horas posparto, donde se producen los cambios regresivos. Entonces, se deben realizar las siguientes acciones durante este periodo, además de las que ya mencioné anteriormente en el puerperio inmediato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vigilar y controlar la involución uterina y el aspecto de los loquios, que pues esto más adelante explicaremos, pero podemos definirlos como una secreción vaginal normal que se da durante el puerperio, que contiene pues sangre, moco y también tejido placentario. También debemos detectar tempranamente las complicaciones como hemorragia e infección puerperal, vigilando así la presencia tanto de taquicardia, fiebre, taquipnea, involución uterina, hipersensibilidad. También debemos tener muy en cuenta o darle inicio a esa deambulación temprana con respecto a la madre y pues una alimentación adecuada para ella. Finalmente, pues ya se incluye la consulta ambulatoria posparto que deberá llevarse a cabo entre el tercer y el quinto día posparto, que pues esto es importante. Pasa, por favor. Bueno, también tenemos que según la literatura, en este caso pues nos basamos en De Cherny, ella nos habla pues que a diferencia de la resolución 3280, menciona que el periodo posparto o puerperio se ha dividido de manera arbitraria, ya sea en puerperio inmediato, que hace referencia a las primeras 24 horas, muy diferente a lo que pues nos dice la resolución 3280, y pues aquí pueden ocurrir las complicaciones posteriores a la anestesia o el parto. También nos habla del puerperio mediato, que se extiende hasta la primera semana posparto y ya por último el puerperio tardío, que pues incluye el periodo requerido para la involución de los órganos genitales y el regreso pues ya como tal de la menstruación, lo cual pues esto en general ocurre cerca ya de las 6 semanas. Pasa, por favor. Bueno, ya hablando como tal de los cambios anatómicos y fisiológicos durante el puerperio, vamos a tener inicialmente lo que se conoce como involución uterina. Vamos a encontrar que el útero es el órgano que durante el puerperio presenta los fenómenos más llamativos o que, por decirlo de alguna forma, más llama nuestra atención. Vamos a tener pues que el útero aumenta de tamaño y peso durante el embarazo, digamos que aproximadamente 10 veces más respecto al peso normal que pues él por lo general tiene. Y esto lo hace llegando a un peso neto de 1000 gramos aproximadamente. Y sus dimensiones características que van a ser aproximadamente 20 centímetros de largo, 12 de ancho y 10 de espesor. Hay que tener muy en cuenta que el cambio más significativo se conoce como involución y pues recibe este nombre como tal, pues porque se da una regresión durante la cual se produce una recuperación del tamaño hasta alcanzar el que tenía antes del embarazo, es decir, su peso pues no gestante, que este varía u oscila entre los 50 o 100 gramos. Ya en caso de que se dé una de que exista alguna infección y retención de los productos pues ya pertenecientes a la concepción como tal.
Entonces, cabe mencionar que las contracciones miometrales o entuertos, que pues más adelante estaremos hablando muy bien de ellos, pues van a ayudar a la involución. Entonces, estas contracciones van a ocurrir durante los primeros 2 o 3 días del puerperio y causan pues mucho más molestias en las multíparas que en las primíparas. Entonces, estos dolores se van a acentuar durante la lactación como resultado, pues principalmente de la liberación de oxitocina. Entonces, durante estas primeras 12 horas postparto, las contracciones uterinas se caracterizan porque son regulares y fuertes. Y pues esto va a ir disminuyendo desde el primer día a medida que progresan estos cambios involutivos característicos del útero. Entonces, ya esta involución uterina termina casi por completo para las 6 semanas cuando el órgano, pues ya como ya lo mencioné anteriormente, pesa menos de 100 gramos. Pasa, por favor. Bueno, también encontramos los entuertos, como ya se mencionó anteriormente. Estas pues van a ser contracciones uterinas dolorosas que se dan después del alumbramiento. Estas por lo general se producen en forma incoordinada, de manera que pues no permiten la expulsión fácil de los coágulos acumulados en la cavidad uterina. Entonces, como ya dije, va a ser mucho más frecuente en multíparas que en las primíparas. Y cuando la madre lacta, pues el estímulo que se produce por la succión produce un reflejo neuroendocrino, que por vía medular pues estimula la síntesis y la liberación de oxitocina. Entonces, lo anterior se manifiesta en el útero, donde se produce una contracción, digamos que es generalmente dolorosa, y la duración de estos entuertos pues oscila entre las 48 y 72 horas y casi siempre pues van a ceder con el uso de analgésicos y también antiespasmódicos administrados o que se pueden administrar más o menos 2 o 3 veces al día a la paciente. Hablando ya como tal de los cambios pues en la implantación del lecho placentario, que digamos que esto es más que todo una forma benigna de lesión trofoblástica, que pues se caracteriza principalmente por filtración extensa de células trofoblásticas intermedias al endometrio como tal, y también al miometrio y en gran medida a las paredes arteriales. Entonces, después del parto, existe una contracción inmediata como tal del volumen de la placenta a un tamaño menor a la mitad pues del diámetro de la placenta original. Entonces, esta contracción, al igual que la de la musculatura lisa arterial, va a conducir a una hemostasis. Entonces, esta involución ocurre por medio de la extensión y crecimiento descendentes del endometrio y por una regeneración endometrial como tal. Entonces, la literatura nos habla o nos dice que para el día número 16 se van a observar infiltraciones de granulocitos y células mononucleares en el lecho como tal de la placenta, también en el endometrio y en el miometrio superficial. Entonces, también inicia como tal la regeneración de las glándulas y el estroma endometriales y pues la regeneración del endometrio en el lecho placentario no termina sino hasta las 6 semanas después del parto. Entonces, si presenta la madre un trastorno, en el caso del lecho pues placentario, o sea, si se presenta un trastorno en la involución del lecho placentario, pues no va a ocurrir la obliteración completa de los vasos en ese sitio. Y pues las pacientes que por lo general padecen esto, tienen loquios persistentes y sufren episodios pues hemorrágicos abruptos que no debería, pero bueno, ocurre en algunas pacientes. Pasa por... Bueno, también vamos a notar cambios en el cuello uterino, en la vagina y las paredes musculares como tal de los órganos pélvicos. Entonces, tenemos que inicialmente el cuello uterino se cierra en forma gradual durante todo el puerperio. Entonces, al final de la primera semana, tiene una dilatación de un poco más de 1 centímetro y el orificio externo se convierte en una hendidura transversal como podemos observar en la imagen, lo cual pues distingue a la mujer que ha tenido un parto vaginal de la mujer nulípara como tal o aquella que pues ha tenido solamente parto por cesárea. Entonces hay que tener en cuenta que el análisis colposcópico como tal
que por lo general se realiza al principio y al final del puerperio, señaló un total. Hablando como tal de, pues, de la vagina y los genitales externos, tenemos que debido a la distensión provocada por el paso del feto, la vagina puede encontrarse pues edematosa, muy vascularizada, y esta también se caracteriza porque se presenta lisa. Y también el tono muscular pues va a estar muy disminuido. Entonces, entre la tercera y la cuarta semana van a reaparecer estas arrugas propias de la mujer no gestante que, bueno, pues son muy características de ellas. También encontramos las carúnculas mirtiformes, que pues esto hace referencia principalmente al resto de la membrana imeal en la mujer que ha tenido partos. Entonces, estas no son más que el producto de una cicatrización que ocurre en el himen, el pues cual obviamente sufrió un desgarro durante pues el momento del parto. Entonces, para recuperar el tono vaginal se recomiendan los ejercicios de Kegel, los cuales pues se caracterizan porque fortalecen los músculos como tal del piso pélvico, que pues son los encargados de sostener el útero, la vejiga, el intestino delgado y el recto, y contraer pues los músculos del piso pélvico. Pasa por... Ah, no, disculpa. Bueno, también encontramos las trompas de falopio, que pues inmediatamente después del parto, las trompas se encuentran hiperémicas. Esto quiere decir que hay un aumento de sangre en ellas y también se encuentran edematosas. Entonces, 2 semanas después del parto, las trompas de falopio refleja un estado hipoestrogénico que pues se destaca como tal por la atrofia de este epitelio, y la vascularización de esta pues va a ser muy evidente. Pero los cambios más característicos o los cambios más sobresalientes se relacionan con los hallazgos histológicos como tal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las cilias desaparecen durante las 2 primeras semanas, y ya cuando pues el puerperio finaliza, esta pues van a recuperar su estructura. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, también encontramos la pelvis, que dentro de los cambios normales, en la pelvis como tal, después de un parto vaginal a término, digamos, que no sufrió complicaciones, encontramos principalmente la ampliación de las articulaciones sacroiliacas y de la sínfisis púbica. Entonces, en la ecografía, por lo general, es posible, en algunas ecografías, por general, es posible observar gas en la cavidad endometrial algunos días después del parto vaginal sin complicaciones, pero esto a medida que el puerperio pues, va pasando, esto va desapareciendo. También encontramos la ovulación, pues que esta se presenta desde los 27 días después del parto con una media de aproximadamente 70 a 75 días en mujeres que no se encuentran lactando, y 6 meses después en mujeres que pues ya son lactantes. Entonces, en estas últimas, la anovulación pues va a depender principalmente de la frecuencia y duración de cada amamantamiento y proporción de los alimentos complementarios. Entonces, la supresión de la ovulación se debe principalmente a las altas concentraciones de prolactina, que permanecen elevadas hasta casi 3 semanas después del parto en mujeres no lactantes y 7 semanas en las mujeres pues, que se encuentran lactando. No obstante, pues estas concentraciones de estrógeno descienden de manera inmediata después del parto, esto principalmente en todas las madres, y continúan suprimidas en aquellas que lactan. Entonces, ya como tal, la menstruación regresa desde la semana número 7 en un 70% de las mujeres y a las 12 semanas en todas las madres no lactantes. En tanto, pues que esto ocurra hasta la semana 36 en un 70% de las madres lactantes. Obviamente ya es un periodo mucho más extenso. Hablando como tal de la pared abdominal, tenemos que pues durante la gestación y como consecuencia de la marcada distensión pues de la pared abdominal como tal en el momento del parto, las fibras elásticas de la piel sufren una ruptura que ocasiona la presencia pues de estrías, ya como todos sabemos. Entonces estas no van a desaparecer, y aun cuando cambian de color pues estas persisten como consecuencia pues del embarazo. Entonces también tenemos que la pared abdominal pierde
su tonicidad normal y en algunos casos puede observarse la diástasis de los músculos rectos y es cuando se va a ampliar pues mucho más la línea alba. Bueno, ya hablando como tal del sistema urinario, pues tenemos que en el puerperio inmediato, por lo general la mucosa de la vejiga, pues se encuentra edematosa como resultado del parto. Además, pues va a aumentar como tal la capacidad vesical y pues tiene como consecuencia la distensión excesiva y el vaciado incompleto de la vejiga con orina residual. Estos van a ser problemas muy comunes. Entonces, vamos a tener que cerca del 50% de las pacientes presentan una leve proteinuria durante los 2 primeros días después del parto. Y tenemos como tal que el examen ecográfico demuestra que en la mayoría de las mujeres ocurre como tal la resolución de la dilatación del sistema colector para las 6 semanas después del parto más específicamente. Entonces, vamos a tener que el embarazo se acompaña de un aumento estimado de alrededor del 50% en la filtración glomerular como tal. Entonces, estos valores regresan a la normalidad o inferiores durante la 8ª semana del puerperio. Vamos a tener que la depuración de creatinina endógena también se va a normalizar para la 8ª semana y el flujo plasmático renal que había aumentado en un 25% durante el primer trimestre del embarazo, pues va a descender en el tercer trimestre y pues va a continuar descendiendo, va a continuar cayendo por debajo de los niveles normales hasta por 24 meses. Entonces, tenemos que los niveles se normalizan poco a poco en el curso de unas 50 o unas 60 semanas y también va a desaparecer la glucosuria que indujo al embarazo. También encontramos que el nitrógeno ureico en la sangre se eleva durante el puerperio y al final de la 5ª semana después del parto se alcanzan concentraciones pues, de aproximadamente 20 miligramos sobre decilitro. Hablando como tal del equilibrio de líquidos y electrolitos, tenemos inicialmente que en promedio el peso de la madre disminuye de unos 4.5 a unos 6 kilogramos. Esto va a pasar durante e inmediatamente después del parto debido a la pérdida como tal del líquido amniótico y sangre, al igual que por el parto y la placenta. Entonces, la paciente promedio puede perder incluso 4 kilogramos adicionales durante el puerperio. Y ya en los siguientes 6 meses, como resultado de la excreción pues, de líquidos y electrolitos, que todo esto se acumuló durante el embarazo. Entonces vamos a tener que el amamantamiento tiene efectos mínimos en la pérdida de peso después del parto. Entonces tenemos que en promedio se va a presentar una pérdida neta de líquidos de más o menos 2 litros durante la primera semana postparto y un descenso adicional de cerca de 1.5 litros durante las siguientes 5 semanas. Y pues la pérdida de agua en la primera semana del puerperio pues va a representar una gran disminución como tal en la disminución de los líquidos celulares. Ya hablando de los electrolitos, tenemos que los cambios que ocurren en ellos durante el puerperio pues van a indicar un aumento general en las cantidades de cationes y aniones en comparación con la concentración, en comparación con las concentraciones que se presentaron durante el parto. Entonces, el incremento medio de cationes, principalmente en sodio, pues va a llegar a un valor de 4.7 milequivalentes por litro, con un aumento igual en los aniones. Y esto pues va a traer como consecuencia la osmolaridad plasmática, que esta pues alcanza ya valores de 7 milosmoles por litro al final de la primera semana del puerperio como tal. Pasa, por favor. Bueno, también vamos a encontrar cambios metabólicos y químicos donde tenemos que, pues, principalmente los ácidos grasos totales y los ácidos grasos que se caracterizan por ser no esterificados van a regresar a las concentraciones no estacionales, es decir,
los valores que tenía la mujer antes del embarazo. Y esto se va a dar o se va a presentar alrededor del segundo día del puerperio como tal. Entonces, tanto el colesterol como los triglicéridos van a disminuir pues de forma significativa en el curso de 24 horas aproximadamente después del parto. Y este cambio se refleja en todas las fracciones como tal de lipoproteínas. Entonces, vamos a tener que los triglicéridos plasmáticos o sea, sí, continúan disminuyendo y se acercan pues a los valores no gestacionales a partir de las 6 o 7 semanas después del parto, más específicamente. Pasa, por favor. Bueno, también vamos a tener que durante el puerperio inmediato, las concentraciones de glucosa en sangre, tanto en ayuno como las que son postprandiales como tal, pues tienden a caer por debajo de los valores que se observan durante el embarazo y el parto. Entonces, este descenso pues va a ser mucho más notable en el segundo y tercer día después del parto y de acuerdo con esto los requerimientos de insulina de las pacientes diabéticas pues van a ser mucho menores debido a esto que ocurre. También tenemos que las concentraciones de aminoácidos libres pasa por la siguiente. Ya pasaron porque aún no la veo. Así ya. Bueno, tenemos que también vamos a encontrar cambios cardiovasculares. Entonces tenemos que después del parto van a ocurrir cambios muy rápidos y muy notables en los sistemas de coagulación como tal. Entonces, el descenso en la concentración del fibrinógeno inicia durante el parto y llega a su nivel más bajo como tal en el primer día postparto. Más adelante, para el tercero o quinto día después del puerperio, pues la elevación de estas concentraciones como tal de fibrinógeno llegan a valores de las que la mujer pues presentaba antes del parto. Y este pico pues va a ser secundario en la actividad como tal del fibrinógeno que se mantiene pues hasta la segunda semana del posparto. Del mismo modo van a ocurrir cambios con respecto al factor 8 y el plasminógeno, lo mismo en la antitrombina 3, la cual pues esta disminuye en el tercer trimestre del embarazo. Entonces las flechas que nos muestra la imagen van a indicar pues la dirección y magnitud relativa como tal pues del cambio en comparación con las concentraciones al final del tercer trimestre y antes del parto. Y en algunas casillas que observamos 0, esto va a indicar un regreso a los niveles anteriores del parto, pero no necesariamente a las concentraciones no gestantes, pero sí van a disminuir. Pásala, por favor. Bueno, por lo regular, el volumen total de sangre disminuye respecto al valor normal, que pues, varía de unos 5 a 6 litros antes del parto. Este va a disminuir pues a un valor no gestante de 4 líquidos para la tercera semana del puerperio. Y un tercio pues, de esta reducción como tal ocurre durante el parto y mucho después de este. Y se va a perder una cantidad similar para el final de la primera semana como tal. Entonces, el parto vaginal normal de un solo feto implica una pérdida promedio de sangre de, no sé, de aproximadamente unos 400 mililitros. En tanto, que la cesárea conduce a una pérdida cercana al litro, obviamente es mucho más
por todo el proceso que se tienen que realizar. Entonces, de los 2 a los 7 días de un parto vaginal se va a observar una disminución en el volumen de sangre con una elevación del hematocrito como tal, en contraste pues, con los estudios en serie de pacientes después de una cesárea, que indican una reducción mucho más rápida en el volumen de sangre y el hematocrito y una tendencia pues a que este último como tal se estabilice o incluso disminuya en el puerperio mediato. Pasa, por favor. Bueno, tenemos que también van a ocurrir cambios hemodinámicos como tal. Entonces, tenemos que aunque ocurren ciertos reajustes hemodinámicos importantes durante el periodo inmediato después del parto, el regreso a las condiciones no gestantes se presenta como tal en el puerperio mediato. Entonces, la tendencia de las mujeres normales a aumentar un poco su presión arterial en los primeros días del posparto, pues refleja un incremento en la resistencia vascular uterina como tal y también un excedente temporal en el volumen plasmático como tal. Entonces, va a existir un pequeño porcentaje de mujeres que puede experimentar presiones diastólicas de aproximadamente 100 milímetros de mercurio y el gasto cardíaco puede disminuir un 28% dentro de, como tal, las 2 semanas después del parto a partir de los valores máximos que se observan a las 38 semanas de la gestación. Entonces, se puede relacionar con esto. También vamos a notar cambios respiratorios y vamos a tener que, como tal, las funciones pulmonares que cambian con mayor rapidez son aquellas en las que influyen las alteraciones en los contenidos abdominales y la capacidad torácica como tal. Entonces, los volúmenes pulmonares van a cambiar en el puerperio y regresan de forma gradual a su estado pues no gestante. Entonces, vamos a tener que la capacidad pulmonar total pues va a aumentar después del parto debido a una reducción en la presión interabdominal sobre el diafragma. Y ya pues el aumento en la ventilación, el consumo de oxígeno en reposo, pues va a tener una respuesta un poco menos eficiente al ejercicio. Entonces, estas alteraciones pueden persistir durante las primeras semanas posparto, pero ya después se van a ir normalizando a medida pues que va pasando todo este periodo. Entonces, las comparaciones de la capacidad aeróbica antes del embarazo y de nuevo, y digamos después del parto indican que como tal la falta de actividad y el aumento del peso contribuyen a un efecto como tal generalizado de la falta de la condición física de aproximadamente 4 a 8 semanas después del parto. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Pasa, por favor. Gracias, Ana. Ok, Continúe, por favor, Arévalo. Se va a colocar ahí atrás. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya entre la relación entre la hipófisis y los ovarios que van a presentar en el puerperio va a ser directamente entre la prolactina y la FSH y LH, ya que la prolactina va a disminuir de forma errática durante un periodo de 2 semanas, pero se va a mantener en mujeres no gestantes, en mujeres no lactantes se va a mantener hasta 75 días, pero en las mujeres que van a estar en el periodo de lactancia se va a mantener hasta la suspensión de esta. Entonces, ya respecto a la FSH y la LH, estas concentraciones van a ser muy bajas durante los primeros 10 a 12 días después del parto, pero van a tender a aumentar después de esos días, llegando a niveles inclusive que se manejan en fase folicular, más o menos a la 3ª semana después del parto. Pase, por favor. Bueno, ya yéndonos a los aspectos clínicos del puerperio,
vamos a encontrar que los signos vitales como el pulso, la temperatura y la presión arterial, bueno, respecto al pulso y la presión arterial se van a mantener en límites normales después del periodo del parto. Pero la temperatura sí va a tener va a tener como, por decirlo así, una fiebre fisiológica que debe comprender solamente las primeras 24 horas después del parto. Si esta fiebre después del parto pasa las 24 horas después del parto, ya nos toca indagar o tratar de encontrar otra causa posible. Entonces, respecto al funcionamiento intestinal, va a haber una leve parálisis intestinal, una predisposición al estreñimiento, un malestar hemorroidal e incontinencia fecal. Porque la parálisis y la predisposición al estreñimiento por la reacomodación de todos los intestinos, luego de la disminución de tamaño del útero, y el malestar hemorroidal y la incontinencia fecal, generalmente por el acto del parto propiamente dicho. Entonces, respecto a la vejiga, como va a haber una distensión urinaria que después se nos va a convertir en poliuria. Todos sabemos que principalmente después del parto, las primeras horas va a ser todo lo contrario, va a ser retención de líquido y todo lo demás, pero con el pasar el tiempo del puerperio va a volver a la normalidad y la retención de líquido se va a ver solucionada con la poliuria. Entonces, ya yéndonos al perineo, no va a ser más sino que vigilar que de pronto no se desgarre durante el parto, o que en su defecto, si se hizo la episorrapia, tener asepsia adecuada de la herida y estar vigilando la herida, que no se le vayan a formar hematomas. Ya comparto otra vez que se me fue el internet, entonces ya regresé. Perdón. Dale, tranquila. Ya están viendo la pantalla, me confirman, por favor. Sí, ya. No, mentira. Sí, la pantalla sí, lo que no estamos viendo las diapositivas. Sí se ve, no se ve las diapos todavía. Ahora. Ya. Sí, ya. Ok, disculpen, dale. Adelante, Rosa. Ok. Bueno, un aspecto, algo que va a ayudar bastante a la normalización a la normalización fisiológica de la madre después del parto va a ser la deambulación temprana. Entonces debemos tratar de incentivar a la madre a realizar este acto. Entonces, con respecto a la mama, debemos tenerle cuidado especial con la limpieza de la aureola y el pezón, y valorar el estado anímico de la paciente basándonos en la tensión biopsicosocial que pueda estar viviendo y si le encontramos estado de melancolía. Entonces, respecto a las relaciones sexuales, vamos a encontrar que no hay un tiempo estricto o exacto que se pueda decir a partir de aquí o a partir de acá, ¿no? Y y de hacerle saber a las madres que la lactancia no es un método anticonceptivo porque no garantiza la ovulación. Adelante, por favor. Bueno, como la compañera Ana estaba diciendo, acá vamos a explicar la importancia de los loquios durante el posparto. Entonces, vamos a encontrar que los loquios no deben ser malolientes ni deben estar acompañados de una hemorragia profusa,
pero sí vamos a encontrar 3 tipos de loquios que van a ser normales. Entonces, inmediatamente posparto, los loquios van a ser rojos o cruentos, que va a ser como un rojo más atenuado, como tirando un poco más a café. Y estos van a estar compuestos por sangre, restos de tejido y deciduos. Y a partir del día 4 hasta el día 10, los loquios van a ser, se los vamos a conocer como loquios serosos. Ya estos loquios van a ser como un una mezcla entre sangre y contenido seroso o sustancias mucopurulentas por residuos que hayan, que se estén terminando de eliminar. Y ya a partir de la segunda, tercera semana después del parto vamos a encontrar los loquios totalmente blancos. Estos loquios van a ser espesos, van a tener como un aspecto mucoso y un color blanco amarillento, los cuales van a estar compuestos predominantemente por glóbulos blancos y células residuales. Doctora, no se le entiende. Voy a corregir algún momentico acá de los loquios. Los loquios que se encuentran en el día 4 al 10, más que cerosos, son conocidos como cerohemáticos, porque de hecho si los ven, tienen un color como rosado, ¿ok? No es totalmente blanco. Ya luego los 10 días, si son los loquios blancos, esos son los cerosos. Cuando estamos hablando del líquido ceroso, hablamos de un líquido que es como amarillo clarito, transparente. Ese es más el blanco. Los loquios en ningún momento, los loquios cruentos, rojos o rubros, fíjense que son rojos rutilantes las primeras horas y luego, como dijo Martín, se van colocando un poquito más oscuros. Pero importante decir que en ningún momento ninguno de estos 3 loquios son malolientes, como tienen en la lámina IS con los cerosos. Los loquios no deben ser malolientes, no deben ser fétidos, porque la presencia de fetidez o de mal olor es indicación de infección dentro de la cavidad, es decir, de endometritis, que pueden ocurrir posparto. La expresión de mucopurulento tampoco se debe utilizar, porque si hablamos de purulento, nos estamos refiriendo a la presencia de pus. Y la presencia de pus nos estaría indicando entonces que hay un proceso infeccioso, lo cual tampoco es así. Como estaba diciendo Martín, o sea, son residuos de deciduas, sangre, células epiteliales, leucocitos, entre otros, de manera que bajo ninguna circunstancia, dentro de lo que es un loquio normal, vamos a encontrar pus o vamos a encontrar secreción fétida. ¿Ok? Continúa, Martín. Gracias, doctora. Adelante, por favor. Bueno, ya basándonos en el manejo del puerperio, según la resolución 3280, vamos a encontrar que esta resolución nos indica que el alta hospitalaria la debemos dar si es un parto vaginal a las 24 horas de este efectuarse y si es un parto por cesárea a las 48 horas. Entonces, pero durante este proceso vamos a estar valorando el ritmo cardíaco, la temperatura, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la perfusión y el estado de conciencia. Estos 6 ítems los vamos se los explico acá en la diapositiva siguiente, que van a ser prácticamente los que van a formar la escala de atención temprana que va a estar modificada para Colombia. Entonces, además de eso, hay que valorar la atonia uterina, la presencia o no de sangrado excesivo, signos de hemorragia, distensión vesical, disnea y si hay presencia de dolor pleurítico. Entonces, durante las 2 primeras horas, la resolución 3280 recomienda que hay que hacer seguimiento de signos vitales y signos de sangrado cada 15 minutos. Adelante, Rosa, por favor.
Bueno, esta escala obstétrica de alerta temprana no es más que una escala que nos va a ayudar a identificar y de esa misma manera actuar de manera rápida ante cualquier eventualidad que se produzca en el puerperio. Esta adaptada para Colombia está manejada por colores, donde el blanco va a ser, van a ser los valores normales, y donde a medida que se va pasando de amarillo, amarillo un poco más anaranjado hasta rojo, van a ir aumentando los riesgos y asimismo las acciones que se deben tomar. Entonces, vamos a encontrar que la presión arterial sistólica no debe estar mayor, ni menor de 90 ni mayor de 139, y la presión arterial diastólica debe mantenerse siempre por debajo de 90 milímetros de mercurio. La frecuencia respiratoria debe estar entre 10 y 17, la frecuencia cardíaca entre 60 y 110 latidos por minuto, el oxígeno requerido para mantener, o sea, la paciente debe estar saturando por encima de 95 sin necesidad de tener oxígeno puesto. La temperatura debe mantenerse entre 35.1 y 37.9 y su estado de conciencia debe ser alerta. Entonces, el amarillo sería una sumatoria de puntajes entre el 1 y el 3. Entonces, el paso a seguir acá con una paciente que nos dé puntaje entre 1 y 3 en la escala obstétrica es observación mínimo cada 4 horas y llamar a su equipo de enfermería a cargo para que continúe la monitorización. Si ya tenemos una sumatoria mayor o igual a 4, vamos a encontrar que se debe hacer observación mínimo cada 1 hora y llamar al equipo médico que estén alerta para manejar cualquier tipo de enfermedad aguda que se le pueda presentar. Y ya si encontramos que el puntaje se ubica en el color rojo, que va a ser mayor o igual a 6, entonces hay que hacer una monitorización continua de los signos vitales y llamar al equipo competente en cuidado crítico y habilidades especiales para el diagnóstico. Adelante, por favor. Bueno, ya para el tamizaje de la depresión postparto vamos a encontrar que va a tener unas preguntas, van a tener estas preguntas puntuales. ¿Qué van a hacer? Se le van a preguntar a la paciente si durante el último mes se ha preocupado porque con frecuencia se sentía triste, deprimida o sin esperanza, o si durante el último mes se preocupó con frecuencia o sentía poco interés por realizar actividades y además no sentía que las actividades que realizaba no le proporcionaban ningún placer. Entonces, dependiendo de esta respuesta, vamos a valorar la atención de pasar a esta paciente, sea a psicología, a psiquiatría o brindarle, o si se le puede brindar ahí mismo el apoyo. Entonces, otros aspectos serían completar el esquema de vacunas que no que ya por X o Y razón durante el control prenatal no se le pudieron aplicar, como generalmente pasa con la del toxoide tetánico, perdón, y suministrar la inmunoglobulina anti-D dentro de las 72 horas después del parto a todas las mujeres RH negativo que no presentan anticuerpos anti-D, quienes tuvieron un recién nacido RH positivo
y que en sus controles prenatales aparece que su pareja es también que su pareja o el papá del niño es RH positivo. Adelante, por favor. Bueno, luego de el alta hospitalaria debemos explicarle a la madre o decirle que van a existir unos signos de alarma, con los cuales si se le presentan debe asistir inmediatamente a la urgencia. Estos son la presencia de ojos con mal olor, sangrados abundantes o hemorragia profusa, síntomas premonitorios como son la cefalea, la visión borrosa, los tinnitus, fosfenos, alteraciones visuales, convulsiones o dolor en el epigastrio. Fiebre después de las 24 horas postparto, sangrado genital abundante, dolor en hipogastrio, vómitos o diarrea, un empeoramiento de los dolores como tipo entuerto o la aparición de dolores en región perianal o uterinos. Dolores agudos en diferentes partes del cuerpo, disuria, problemas con las mamas o con el proceso de amamantamiento y dolor e hinchazón en las piernas, estado de ánimo que afecta la relación con el recién nacido o con las demás personas con las que vive y que le afectan su... Disculpa un momento, doctor. Adelante. Bueno, asistencia puerperal. Entonces, una de las primeras, otra de las indicaciones después cuando se va a dar el alta, es que la IPS, donde la mujer dio a luz, debe tratar de, de, de explicarle o darle las opciones de métodos anticonceptivos, métodos anticonceptivos a elegir con una cobertura de al menos 3 meses, siempre con una orden de control ambulatorio de acuerdo con el método que la paciente elija. Como ya les había dicho, vamos a informar signos de alarma, pero estos van a ser para que ella pueda actuar. O sea, métodos de alarma o signos de alarma frente al uso del anticonceptivo o los anticonceptivos que la paciente decida aplicar. Y pues que ella pueda manejar en casa posibles efectos secundarios y que así no la obligue a regresar a control o a la urgencia sin ser una causa aparente. Entonces, recordarle que los métodos anticonceptivos, a excepción del de barrera, como el condón, no protegen contra las infecciones de transmisión sexual y por eso aconsejarle que use doble barrera. Entonces, recordarle la posibilidad de usar anticoncepción de emergencia en caso de una relación sexual sin uso de ningún método anticonceptivo, mal uso de algún método anticonceptivo, ruptura, filtración o deslizamiento o retención del condón masculino, desplazamiento o retiro temprano del condón masculino y expulsión total o parcial del dispositivo intrauterino si lo llegaré a tener.
Adelante, por favor. Adelante, por favor. Bueno, la cita de control posparto debe realizarse entre el tercer y quinto día después del parto. Y esta debe estar enfocada especialmente en el estado de ánimo y el bienestar emocional de la paciente, indagar y en caso que sea necesario fortalecer el cuidado del recién nacido y la práctica de la lactancia, indagar e informar sobre sexualidad en el posparto, indagar sobre intención reproductiva y recomendar embarazo en no menos de 18 meses. Además de eso, vamos a revisar las cicatrices de la cesárea o episiotomía si se realizó, manejar las enfermedades crónicas que tenga la paciente, revisar la vacunación y completar el esquema para mujeres en edad fértil, toma de tensión arterial y buscar signos o no de anemia, e informar nuevamente sobre los signos de alarma a consultar por el servicio de urgencia, especialmente si se trata de hemorragia postparto, alguna infección, preeclampsia, eclampsia o tromboembolismo. Adelante, por favor. Bueno, la anticoncepción en el puerperio. Como él había dicho, se va a incentivar a la paciente a realizar el proceso de anticoncepción y por ende los anticonceptivos van a estar divididos en 4 categorías. La primera categoría es la situación para la que no existen restricciones al uso del método anticonceptivo. La categoría 2, que es la situación en la que se pone como la regla riesgo-beneficio, superando los beneficios, el riesgo. La categoría 3 es donde al poner la escala riesgo-beneficio, los riesgos van a superar las ventajas que brinda el método. Y el 4 va a ser la situación en la que el método anticonceptivo no, no se recomienda porque constituye un riesgo para la salud. Entonces, acá aparece también el método de lactancia y amenorrea, pero como dije anteriormente, es una información a aclararle o explicarle a las madres que el hecho de que esté en periodo de lactancia o todavía esté en periodo amenorreico no quiere decir que no pueda quedar embarazada, porque ninguna de las dos garantizan la anovulación. Adelante, por favor. Gracias, Martín. Porfa, que continúe Barros. Barros.
Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues de pronto quiero dejar unas cosas un poco puntuales que de pronto no quedaron claras. Y pues quería mencionarles que cuando la doctora nos mencionaba que van a haber laboratorios que al momento de realizarle a una mujer en un estado de embarazo se puedan encontrar aparentemente patológicos, estos van a ser completamente fisiológicos por el estado en el que se encuentra. Uno de ellos va a ser al momento de realizar lo que va a ser un gas arterial, lo que va a ser una mujer embarazada. En esto se va a encontrar lo que va a ser un periodo de hipocapnia, que vamos a encontrar la presión de dióxido de carbono disminuida a un menor de 30 milímetros de mercurio. En esta vamos a encontrar que gracias a esto se va a presentar un aumento del lactato y esto va a conllevar a lo que va a ser una disminución del pH sanguíneo. Pero esto, como lo mencioné, es completamente fisiológico y a medida de que van pasando los días del puerperio, la mujer va a llegar a lo que va a ser su estado normal. En cuanto a lo que va a ser los métodos anticonceptivos, pues se le debe realizar a la madre al momento de lo que va a ser antes de la salida, pues lo que va a ser los métodos de planificación familiar. Comentarles cuáles son los métodos que se encuentran presentes durante esto, lo que pueden ser las píldoras anticonceptivas, los anillos hormonales, lo que puede ser el DIU, lo que va a ser la inyección anticonceptiva, entre los otros diferentes que se pueden presentar. En dado caso que al momento que se le dé la salida y la madre no haya aclarado pues sus dudas sobre lo que va a ser el método de anticoncepción, este se puede realizar en lo que va a ser en la consulta puerperal, que se va a realizar a partir de lo que va a ser la tercera o al quinto día después del puerperio, durante el puerperio, perdón. Entonces, lo que hizo la OMS fue que él hizo una categorización de los diferentes métodos anticonceptivos, donde incluyó lo que va a ser la edad de la paciente, de pronto las semanas las semanas del puerperio en la que se encontraba, incluyó si la paciente se encontraba en lo que va a ser un periodo de lactancia, si la paciente ha presentado algún tipo de enfermedades como son trombosis venosa profunda, si la paciente ha presentado algún tipo de dislipidemia, si la paciente presenta obesidad o tuvo algún tipo de transmisión sexual. Entonces él lo que hizo fue categorizar cuál sería el método más adecuado para utilizar en cada una de estas pacientes. Entonces hay que tener en cuenta que vamos a encontrar en el mercado diferentes tipos de métodos de planificación familiar, como van a ser los métodos combinados y los que son solos. Esto que significa que son solos son que no van a contener estrógeno. Estos son métodos anticonceptivos que simplemente van a estar compuestos por lo que van a ser los progestágenos. Algo que a dejar claro es que en la mujer que se encuentra en estado de lactancia no se le va a aplicar ningún tipo de anticonceptivo combinado, debido a que estos estrógenos que se encuentran en estos tipos de anticonceptivos, que normalmente va a ser el etinilestradiol, va a conllevar a que se desencadene una disminución de la producción de leche y en algunos casos puede conllevar a que se presente un acortamiento de lo que va a ser la lactancia materna. Además, diferentes estudios han demostrado que estos anticonceptivos combinados con estrógeno tienden a disminuir lo que van a ser la concentración proteica que tiene la lactancia materna. Entonces, en estos casos no se recomienda, sino que simplemente se va a utilizar los anticonceptivos que van a contener lo que van a ser progestágenos. Como los mencionamos ahí, encontramos los orales, que encontramos lo que va a ser el levonorgestrel, el desogestrel y el inestrenol. Dentro de los implantes que contienen simplemente progestágenos, vamos a encontrar el Yadel, el Sinoplan, el Implanot y el Nestorone. Y dentro del DIU vamos a encontrar también lo que va a ser el levonorgestrel. La OMS en su quinta edición, de acuerdo a los anticonceptivos de que ellos recomiendan, nos dicen que aquellas pacientes que se encuentran menor a una semana postparto, se les recomienda más que todo lo que va a ser el uso de los anticonceptivos orales y lo que van a ser los implantes. En estas pacientes que presentan 6 semanas menor a lo que va a ser el postparto, no se va a recomendar lo que va a ser la implantación, los anticonceptivos inyectables. En aquellas pacientes que se encuentran más que todo en un periodo mayor a 6 semanas y menor a 6 meses, se les va a permitir el uso de anticonceptivos orales, anticonceptivos inyectables y en algunos casos se les va a permitir lo que va a ser el uso de lo que van a ser los implantes subdérmicos. En la categoría mayor a los 6 meses postparto se va a permitir el uso de lo que van a ser los anticonceptivos tanto orales y los anticonceptivos inyectables y también lo que van a ser los implantes subdérmicos. Se dice que que en los casos que las pacientes quieran utilizar el dispositivo intrauterino, este está recomendado simplemente 48 horas, este va a estar recomendado a menor de las 48 horas postparto. En el caso que hayan pasado las 48 horas
la paciente quiera acceder a este se dice que va a estar completamente contraindicado y se le puede recomendar a la paciente cualquier otro tipo de método anticonceptivo. Siguiente. Wendy, una pregunta. ¿Por qué está contraindicado el DIU después de 48 horas? Está contraindicado porque, de acuerdo a lo que leía, decía que aquellas pacientes después de 48 horas están presentando lo que va a ser pues, ¿cómo le explico? Va a estar presentando una disminución de lo que va a ser la cavidad intrauterina, y esto puede conllevar a que se dé un atrapamiento de este dispositivo en lo que va a ser el cuello uterino, fue lo que yo logré entender. Bueno, no. O sea, realmente no está contraindicado porque tú le colocas dispositivos intrauterinos a pacientes en cualquier momento de su vida reproductiva e inclusive en el puerperio. Por el contrario, hay algunos artículos que dicen que la inserción de los dispositivos intrauterinos en el puerperio inmediato, o sea, en las primeras horas, o inclusive en el transoperatorio, en el caso de cesárea, o inmediatamente posterior al parto, aumenta el riesgo de expulsión por las contracciones o los entuertos. Pero no está completamente contraindicado la colocación de los dispositivos intrauterinos en el cuerpo. Supongamos que la paciente no sabe qué anticonceptivo utilizar y a los 2, 3 días o a los 5 días consulta y quiere el DIU, se le puede colocar sin ningún tipo de problema. ¿Okay? Okay. Ahí les están faltando, solamente les quedó faltando la T de cobre, que es un dispositivo intrauterino que no libera hormonas. O sea, a diferencia del Mirena, que sí libera levonorgestrel, pues tienen también las T de cobre, que lo que hacen es liberar cobre dentro de la cavidad y producir un ambiente tóxico que impide la implantación. Entonces es el único que les está faltando allí. Ojo, muy importante con lo que les acaba de decir Wendy, pacientes amamantando, pacientes en lactancia materna no deben recibir anticonceptivos con estrógenos. El anticonceptivo de elección en estas pacientes son única y exclusivamente con progestágenos, por la vía que quieran, por la vía oral, como estaba diciendo Wendy, implantes, intrauterinos, inyectados, como quieran, pero solamente anticonceptivos que contengan progestágenos. Continúa. Bueno, dentro de las diferentes complicaciones que podemos tener en lo que va a ser el periodo del puerperio, en esta la más común que tiende a presentarse va a ser la retención urinaria posparto. Esta se dice que se va a dar más que todo por la incapacidad que va a tener la paciente por orinar, a pesar de que esta realiza un esfuerzo persistente. También se dice que pues, puede ser aquella incapacidad de vaciamiento de la vejiga espontáneamente de una forma adecuada tras el parto. En algunos casos se dice que la paciente va al baño, orina, pero no logra realizar la evacuación completa. Esta retención urinaria tiende a presentarse aproximadamente en el 0.2 a lo que va a ser el 3% de aquella, perdón, del 0.2 al 37% de las pacientes que han pasado por lo que va a ser un parto traumático o lo que va a ser una anestesia epidural. En la mayoría de los casos se dice que esta retención urinaria es completamente sintomática. La paciente va a presentar molestia por no poder realizar la evacuación de la vejiga completamente. Y en unos casos muy minoritarios se va a decir que esta va a ser completamente asintomática. Entonces se va a decir que debido a este traumatismo que ha presentado la paciente, que esto es una de las causas fisiológicas por las que se produce esta retención urinaria, esto lo que hace es que el residuo posmisional sea aproximadamente mayor a 150 mililitros, lo que va a decir que cuando hay un llenado aproximadamente de 150 mililitros en lo que va a ser la vejiga, la paciente inmediatamente va a querer ir al baño para poder realizar esta evacuación, pero debido a este proceso inflamatorio va a ser difícil que también se presente. Como lo mencioné, pues es otra de la fisiología por la que se presenta esta es por el uso de lo que van a ser algún tipo de anestésico, y pues esto va a conllevar a que se presente una hipotonía de lo que va a ser la vejiga y no se lleve a cabo lo que va a ser el reflejo de la micción en lo que va a ser en la paciente. Y otros casos de pronto menos comunes va a ser dado por lo que va a ser un edema vulvar y va a conllevar a que la paciente presente dificultad al vaciamiento de este. Siguiente, Rosa. Bueno, dentro de los diferentes síntomas que vamos a encontrar que puede presentar la paciente en lo que va a ser la retención urinaria es que es muy característico de que ella presente dolor o molestia vesical, se va a quejar mucho de dolor en la zona del hipogastrio, la paciente va a tener imposibilidad de realizar lo que va a ser una micción espontánea o realizar una micción completa. Este chorro de esta orina de esta paciente va a ser completamente débil y se va a decir que prácticamente en algunos casos no se va a presentar un chorro, sino que se va a presentar en lo que va a ser en forma de goteo.
Esto va a ser, este proceso inflamatorio va a hacer que se lleve un aumento de la frecuencia miccional en la paciente y haya unos volúmenes muy bajos de lo que va a ser el proceso de evacuación. También la paciente va a conllevar lo que va a ser una urgencia miccional y puede conllevar lo que va a ser la incontinencia urinaria, que se define aproximadamente en un periodo mayor a 6 horas postparto, en el cual la paciente no ha podido realizar ningún tipo de diuresis. En cuanto al diagnóstico, se dice que esta es una identificación completamente clínica. Vamos a identificar los diferentes factores de riesgo que pudieron conllevar a que se presentara esta retención urinaria, y se dice que durante el proceso de la anamnesis es importante determinar si la paciente ha presentado algún tipo de disfunción miccional. Dentro de esta vamos a evaluar si ha presentado lo que es la sensación de llenado vesical, si se va a hacer completo o incompleto, o en dado caso si la paciente va a presentar lo que va a ser un peso en lo que va a ser la zona hipogástrica. Esto se va a describir o se va a colocar en la historia clínica si está presente o si está ausente. Comentarle a la paciente si tiene gran deseo miccional, y pues ese también se va a catalogar si se encuentra presente o si se encuentra ausente. Es importante determinar el inicio del flujo urinario, si es un inicio normal, o es un inicio dificultoso, o es un inicio doloroso al momento en el que se realice. Importante determinar la urgencia urinaria, la disuria que está presentando la paciente y pues la sensación de vaciamiento incompleto. En este caso también se va a mencionar si es ausente o si va a ser presente. En cuanto a la exploración física, es importante revisar lo que va a ser la cavidad abdominal, a ver si no existe algún tipo de hematoma que esté conllevando a que se esté presentando esta retención urinaria. También de revisar lo que va a ser los genitales para determinar que no haya inflamación o edema vulvar, determinar que no haya un proceso también inflamatorio en lo que puede ser en los casos de la paciente que se le realiza la episiotomía, y pues este proceso inflamatorio conlleva a que la paciente se aguante, por decirlo de alguna manera, las ganas de orinar, y conlleva lo que va a ser una retención urinaria. Y pues es importante también evaluar el grado de dolor perineal que esté presentando la paciente en estos momentos. Siguiente. Importante tener en cuenta que prácticamente la resolución nos habla de que el tratamiento de la retención urinaria más que todo se va a dar con compresas de agua tibia que van a permitir que se dé la disminución de este proceso inflamatorio. De acuerdo a la guía que nosotros también buscamos, ellos hablan de un tratamiento que se realiza por medio de sondajes, que se realiza más que todo en aquellas pacientes que sean asintomáticas o no sean asintomáticas, y pues se va a realizar con lo que va a ser una sonda desechable, y con esto lo que vamos a buscar es cuantificar la cantidad de orina que va a evacuar la paciente en determinado tiempo. Entonces, este sondaje se va a realizar de manera intermitente y es el más recomendado de todos, ya que no se recomienda realizar en las pacientes embarazadas lo que va a ser un sondaje permanente, ya que estas tienen un riesgo mayor pues de provocar lo que va a ser una infección de vías urinarias en ellas. Entonces, se dice que este sondaje intermitente se debe realizar aproximadamente cada 4 a 6 horas. Se va a realizar el cateterismo vesical, se va a revisar en la paciente lo que va a ser el volumen del vaciamiento, y se dice que después que se retire esta por medio ecográfico se va a determinar la cantidad de residuo miccional que ha quedado en la vejiga. Si la paciente después de realizar esto tiene un residuo pomisional menor a lo que va a ser 1/3 del que tenía al comienzo, pues la paciente se dice que ya está en proceso de disolución de esta retención urinaria, y después de esto se le va a brindar un manejo ya sea con antiinflamatorio o con pañitos de agua fría que van a permitir que se dé su proceso normal y pues pueda llegar al proceso de la micción. En el caso de que la paciente presente un residuo pomisional mayor al de 1/3 que presentaba al inicio, se dice que este sondaje intermitente se tiene que volver a realizar. En dado caso que la paciente se realicen de más de 2 a 3 sondajes intermitentes y no mejore su cuadro, lo mejor es realizar lo que va a ser un sondaje permanente. Siguiente. Se dice que cuando la paciente en algunos casos, pues como le mencioné anteriormente, que no ha presentado su mejoría clínica con un sondaje intermitente, pues se va a proceder a lo que va a ser un sondaje permanente. Este se va a realizar por medio de una sonda vesical tipo Foley, y se dice que esta va a estar pinzada, y se le va a comentar a la paciente que cuando tenga ganas o sensación de querer orinar, informe con el fin de realizar el despinzamiento de
de esta sonda y determinar pues cuál es la cantidad de orina que ésta está evacuando. Se dice que este método se debe realizar, este pinzamiento y despinzamiento se debe estar realizando aproximadamente cada 3 a 4 horas y determinar lo que va a ser el residuo posmisional que va a realizar la paciente. Normalmente esta sonda vesical debe de tener una evaluación aproximadamente de 24 horas. Después de esta se va a revalorar y se va a determinar si es necesario el retiro de este dependiendo del residuo posmisional de la paciente o si va a requerir que la paciente permanezca con esta sonda vesical permanente por lo menos 24 horas más. Siguiente. Entrando a otros tipos de complicaciones que se pueden presentar durante el puerperio, vamos a encontrar que, como lo mencionaba nuestra compañera Ana, el puerperio trae consigo algún tipo de complicaciones, algunas no menos graves que otras, pero que siempre se deben de tener en cuenta y se deben de manejar lo más pronto posible. En dado caso de que las complicaciones no sean manejadas a tiempo, pueden conllevar a que la paciente presente lo que va a ser el fallecimiento. Entonces, dentro de las infecciones presentes durante el puerperio vamos a encontrar la infección puerperal. Dentro de la infección puerperal, esta va a ser característica de lo que va a ser un cuadro febril. Algo que tener en cuenta en este cuadro febril y que también nos menciona lo que va a ser la resolución 3280 es que la paciente normalmente durante las primeras 24 horas postparto ella va a presentar un tipo de febrícula que no va a ser característico de una infección puerperal. En estas primeras 24 horas se debe tener lo que es una conducta expectante y esperar a que pase este primer día para determinar si la paciente continúa o no con lo que va a ser la fiebre. Entonces, vamos a hablar de que la paciente presenta una fiebre puerperal cuando esta es posterior a las 24 horas y cuando se le ha realizado a la paciente 2 tipos de tomas de temperatura axial mayor a 38 grados separadas en un periodo aproximadamente de 6 horas o mayor a este. Es importante que al momento de que se determine que la paciente está cursando con una fiebre puerperal, determinar cuál es el posible foco infeccioso de esta fiebre. Entonces, procedemos a realizar una evaluación de lo que va a ser el cuadro clínico de la paciente, qué sintomatología, además de esta posible fiebre, está presentando ella, determinar aproximadamente cuándo pudo haber sido el inicio de esta fiebre puerperal. Y después de determinar esto, es importante realizar un examen físico general a la paciente con el fin de revisar diferentes estructuras. En el caso en el que la paciente se le haya realizado una cesárea, es importante determinar o revisar lo que va a ser la herida de la cesárea. En el caso que la paciente se le haya realizado una episiotomía, es importante revisar esta herida con el fin de descartar que esté presentando un absceso o que esté presentando un hematoma de la episiotomía. Además, va a ser necesario en algunos casos realizar diferentes tipos de estudios de laboratorio, como va a ser hemograma, leucocitos. En algunos casos es necesario realizar lo que va a ser una infección, un uroanálisis, y en otros casos va a ser necesario realizar lo que va a ser un urocultivo. Todo esto con el fin de realizar diferentes diagnósticos diferenciales que puedan estar causando esta posible fiebre puerperal. Algo que hay que tener claro, y es que al momento de que de pronto realicemos toda la inspección del cuadro clínico de la paciente y no tengamos claro pues qué es lo que está presentando en ella y los laboratorios no nos determinen exactamente cuál es la causa de esta fiebre puerperal, siempre se debe de sospechar de que la paciente está presentando lo que va a ser una endometritis puerperal y se tiene que proceder a tratarla independientemente que la paciente no esté cursando con la sintomatología que normalmente se presenta en la endometritis. Siguiente. Dentro de las diferentes infecciones puerperales que vamos a encontrar que esta se divide en 4 categorías. Una primera es las infecciones puerperales que se presentan en lo que va a ser el tracto genital. Dentro de ella vamos a encontrar lo que va a ser la endometritis, los parametrios, la pelviperitonitis y lo que va a ser la infección de la episiorrafia. También vamos a encontrar que la paciente va a cursar con lo que va a ser una infección de vías urinarias, que esta puede ser por un tracto bajo o puede ser aún más grave y puede estar cursando porque hace una pielonefritis aguda. En algunos casos la paciente va a cursar también con lo que va a ser una infección de las mamas, que se conoce como lo que es la mastitis, y esta puede tener una subclasificación, ya sea una mastitis linfangítica o una mastitis abscesada. Y dentro de otras complicaciones que se dicen que no son tan frecuentes, pero siempre hay que tenerlas en cuenta, son lo que es la tromboflebitis, la tromboflebitis pelviana séptica, el shock séptico y lo que va a ser la fascitis necrotizante. Siguiente.
Comenzando a hablar de lo que va a ser la endometritis puerperal, vamos a ver que esta se va a detectar primero por lo que va a ser un cuadro clínico febril en la paciente. Esta se dice que su fiebre se va a presentar posterior a las 24 horas y que la paciente va a cursar con lo que va a ser una infección bacteriana en lo que va a ser la cavidad uterina. Importante tener en cuenta esto que voy a mencionar, que es que esta infección bacteriana que se va a producir en la endometritis se va a dar por una invasión ascendente de lo que van a ser microorganismos, que pueden ser por la flora vaginal o por lo que puede ser la flora enteral. Es importante tener en cuenta en esto porque la endometritis es una infección polimicrobiana y de acuerdo a esta característica es importante el tratamiento que se le debe dar a esto. Más adelante mencionaré por qué. Importante tener en cuenta que la endometritis se dice que tiene una predisposición más alta en presentarse en aquellas pacientes a las que se le debe realizar una cesárea de urgencia. Se dice que estas tienen una incidencia aproximadamente de lo que va a ser el 2 al 20%, mientras que aquellas pacientes que se le va a realizar una cesárea electiva, pues prácticamente su incidencia tiende a ser aproximadamente del 5 al 10%. Mientras que en aquellas pacientes que se le va a realizar un parto por vía vaginal, la incidencia de la endometritis tiende a ser normalmente muy nula o en algunos casos se tiende a presentar lo que va a ser en el 1 al 3% de los casos. Siguiente. Entonces, como mencionaba, pues es importante tener en cuenta que el diagnóstico de la endometritis va a ser completamente clínico. Es un diagnóstico que va a estar dado por un cuadro de fiebre puerperal, que es aquel que se presenta con una fiebre mayor a 38 grados centígrados. Se debe realizar la toma a la paciente de la temperatura axial con un periodo de intervalo aproximadamente de 6 horas. Aparte, la paciente, dependiendo del tiempo del cuadro clínico que tenga, va a presentar sensibilidad en lo que va a ser la zona uterina, va a presentar una subinvolución uterina. Esto también es importante tenerlo en cuenta. Cuando mencionaba lo de la involución uterina, se decía que el útero aproximadamente en el primer día postparto se encuentra similar a lo que es un embarazo de 20 semanas de gestación y este se va a ubicar aproximadamente en lo que va a ser el ombligo o lo que se conoce como cicatriz umbilical. A partir del segundo día, este se tiene que encontrar por debajo de este y a partir del tercer día este se tiene que encontrar aproximadamente entre la mitad de la distancia que existe entre el ombligo y lo que va a ser la sínfisis de la pubis. Si al momento de realizar la evaluación de la paciente nos damos cuenta al momento de la palpación de que el útero no ha tenido una involución correcta, debemos de también realizar una sospecha de una posible endometritis en estos casos. También dentro del cuadro clínico que se encuentra en la paciente que cursa con endometritis, se dice que los loquios en este caso son turbios y tienen a tener un olor bastante fétido y es importante tenerlo en cuenta como lo mencionó la doctora, los loquios no tienden a un olor fétido. Se dice que el olor característico de los loquios tienden a ser más o menos parecido a lo que va a ser la menstruación, pero no van a ser completamente fétidos. Entonces, la etiología normalmente que se presenta, los agentes causales que son característicos de la endometritis, vamos a encontrar que en este van a estar presentes lo que va a ser el E. coli, los Bacteroides fragilis, lo que va a ser el Streptococcus pyogenes, el Clostridium perfringis, el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus coagulasa negativo, lo que va a ser la Gardnerella vaginalis y lo que va a ser el Mycoplasma spp. Importante y siempre tener en cuenta que cuando la endometritis se presenta en lo que va a ser del primer al segundo día, siempre se tiene una sospecha de que esta es dada más que todo, o se dice que de acuerdo a los estudios que se han realizado, es dada más que todo en los primeros 2 días, por lo que va a ser el estreptococo del grupo A. Cuando esta se presenta aproximadamente en lo que va a ser del tercer al cuarto día, se dice que esta va a estar dada por bacterias entéricas, sobre todo aquellas, esta va a ser dada por bacterias entéricas como lo va a ser el E. coli. Y cuando esta se presenta después de los 7 días postparto, se dice que esta endometritis es dada más que todo por lo que va a ser una Clamidium trichomatis. Siguiente, entonces dentro de los diferentes factores que vamos a tener en cuenta que van a influir con que se presente la endometritis puerperal, pues va a ser que en aquellas pacientes que han presentado una ruptura prematura una rotura prolongada de membranas antes del parto, aquellas pacientes que han presentado la corioamnionitis, aquellas pacientes que tienden a presentar un trabajo de parto muy prolongado, aquellas pacientes que se realizan mayor de 5 tactos, y esto hay que tenerlo en cuenta para prevenir que las pacientes presenten lo que va a ser una endometritis. Se les recomienda pues a los médicos no realizar más de 5 tactos en estas pacientes.
Se dice que en el momento en que se realiza la extracción manual de la placenta también se corre un riesgo de que se presente lo que va a ser la endometritis. Por eso se recomienda normalmente que cuando los ginecólogos realicen este tipo de extracción manual de la placenta, hagan un cambio de lo que van a ser los guantes estériles que se encuentran utilizando en ese momento. Te dice que dentro de los factores también es importante lo que va a ser la cesárea, sobre todo aquellas que son de urgencia, aquellas pacientes en las que no se ha realizado un uso profiláctico de antibióticos antes de practicar la cesárea, las pacientes con un parto prematuro, las pacientes con bajo nivel socioeconómico y aquellas pacientes pues que están cursando con anemia. Importante siempre realizar un diagnóstico diferencial aparte de la endometritis, que la paciente pueda estar cursando con lo que va a ser una posible infección de vías urinarias, que de pronto la paciente esté cursando por lo que va a ser una pielonefritis, una infección del sitio operatorio, atelectasia, neumonía, mastitis o apendicitis. Siempre es importante realizar un diagnóstico diferencial, aunque se tenga muy claro la sospecha de lo que la paciente esté presentando. En cuanto al tratamiento, como les mencioné, la endometritis es una infección polimicrobiana y por ende va a requerir la utilización de antibióticos de amplio espectro. Entonces, el tratamiento de este se va a dar con una combinación de lo que va a ser clindamicina de 600 miligramos con lo que va a ser gentamicina. Esta aplicación de estos medicamentos se van a hacer de manera intrahospitalaria y se van a realizar por vía endovenosa. Entonces, de la clindamicina vamos a aplicar 600 miligramos cada 8 horas y de la gentamicina vamos a aplicar de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso día en vía endovenosa. También se dice que en algunas pacientes solamente va a requerir de una sola dosis, ya que a partir de las 24 horas de la aplicada este antibiótico se va a producir lo que va a ser la caída de la fiebre. En dado caso que no haya una mejora del cuadro clínico de la paciente, pues se puede realizar una siguiente aplicación a las siguientes 24 horas. En dado caso que pasadas 48 horas se realizó la aplicación de estos dos tipos de antibióticos y la paciente no ha presentado mejoría de su cuadro, se va a hacer una agregación de otro antibiótico de amplio espectro como va a ser la ampicilina. Se dice que cuando los pacientes son alérgicos a la ampicilina, pues el antibiótico que se va a utilizar en este caso va a ser la vancomicina. Cuando ya existe una mejora clínica del paciente después de la aplicación de estos antibióticos, se procede a pasar el manejo a vía oral y en este va a estar dado pues o va a ser utilizado lo que va a ser la amoxicilina más ácido clavulánico y la paciente tiene que comprender un periodo aproximadamente de 7 a 10 días en total para dar por terminado el tratamiento. Importante pues siempre tener una buena asepsia con el fin de prevenir que no se presenten en las pacientes lo que va a ser la endometritis, disminuir el número de tactos vaginales y siempre realizar profilaxis antibiótica en todas las pacientes que se le va a practicar cesárea, ya sea una cesárea por urgencia o una cesárea programada. Siguiente. Tener en cuenta que aquella endometritis que no es manejada a tiempo o aquella endometritis en el que el tratamiento no ha sido eficaz o ha sido deficiente por parte de la paciente, se debe tener en cuenta que esto puede conllevar a una complicación, ya que estos microorganismos que se encuentran a nivel del endometrio pueden viajar hacia lo que va a ser la vía canicular y pueden infectar lo que van a ser las trompas de falopio y hacer que se produzca lo que va a ser una salpingitis y en algunos casos puede conllevar a que esta infección se extienda hacia lo que va a ser hacia lo que van a ser los ovarios y se puede producir en la paciente lo que va a ser una salpingoferitis. Dentro de las otras causas que se pueden presentar dentro de las diferentes complicaciones que se pueden presentar durante el puerperio, vamos a encontrar la mastitis puerperal. Esta mastitis no es más que el proceso infeccioso que se da en lo que va a ser las mamas de las mujeres. Estas mastitis infecciosas te dicen que se da más que todo por lo que va a ser una proliferación bacteriana al interior de lo que va a ser el túbulo lactífero ocluido. Es importante pues tener claro o pues diferenciar la mastitis de lo que va a ser la congestión mamaria. Esta congestión mamaria no va a estar dada por lo que va a ser la obstrucción de los túbulos lactíferos, perdón, no va a estar dada por lo que va a ser la obstrucción de lo que va a ser los túbulos lactíferos. Y es necesario tener en cuenta porque esta congestión mamaria no va a requerir un tratamiento antibiótico, su tratamiento va a ser más que todo analgésico y también se puede brindar más que todo tratamiento con compresiones frías para disminuir la inflamación. Entonces, dentro de las diferentes mastitis puerperales vamos a encontrar la linfangítica y la abscesada. Y estas dos van a cruzar con un cuadro clínico parecido, en la que la paciente va a cursar con una fiebre mayor a 35 a 40 grados aproximadamente en la región axilar.
la paciente va a presentar eritema de la zona mamaria y va a presentar dolor en lo que van a ser las mamas. Es importante también tener en cuenta de que no simplemente se van a afectar las zonas de la mama, sino que la paciente también tiende a presentar compromiso del estado general, tiende a presentar en muchos casos dolor de cabeza, mareo, pues malestar general. Y también puede presentar lo que va a presentar, puede cursar con lo que puede ser mialgias. Entonces es importante tener en cuenta porque la mastitis va a ser un diagnóstico completamente clínico, no va a requerir que la paciente se le realice ningún tipo de laboratorio, ni va a requerir que se le realice ningún tipo de ayuda diagnóstica como puede ser ecografía o radiografía dado el caso. Entonces, cuando hablamos de lo que va a ser la mastitis linfangítica, esta va a tener diferentes características de lo que va a ser la mastitis abscesada. Esta se presenta en mayor cantidad en aquellas mujeres lactantes, se dice que se presenta en el 90% de los episodios. Se dice que su compromiso va a ser netamente superficial, como lo podemos observar en la imagen. Se dice que la paciente no se le va a observar lo que va a ser un absceso diferente a lo que va a ser la mastitis abscesada, y pues que el compromiso de esta mastitis linfangítica simplemente va a estar dado en un cuadrante de las mamas y no se va a extender. Dentro de las diferentes posibles etiologías vamos a encontrar el Staphylococcus aureus, el Staphylococcus epidermidis, el Staphylococcus saprophyticus, el Streptococcus viridae y lo que va a ser el E. coli. El tratamiento para la mastitis linfangítica va a ser cualquiera de estos dos antibióticos, como va a ser la cloxaciclina, 500 miligramos cada 6 horas vía oral. También se puede utilizar en algunos casos lo que va a ser la flucloxaciclina de 500 miligramos cada 8 horas vía oral. En complementación a este tratamiento antibiótico se le puede utilizar algún tipo de analgésico a la paciente, como puede ser cualquier tipo de AINES, y se puede utilizar las compresas húmedas frías que van a ayudar a disminuir este proceso inflamatorio. Dentro de la mastitis linfangítica vamos a encontrar que esta se puede subdividir en lo que va a ser la mastitis estreptocócica. Esta es menos frecuente, pero siempre hay que tenerla en cuenta, sobre todo en aquellos casos en que de pronto la paciente no mejore su cuadro con la aplicación de los antibióticos antes mencionados. Se dice que normalmente la mastitis estreptocócica se va a presentar de manera bilateral y tiende a extenderse a más de un cuadrante de las mamas. El tratamiento en este caso va a ser completamente diferente a lo que va a ser la mastitis linfangética. En este caso, la paciente va a requerir lo que va a ser la aplicación de penicilina sódica 4 millones cada 6 horas de manera intravenosa. Importante también tener en cuenta que antes de realizar la aplicación de la penicilina sódica, se le debe realizar previa prueba de sensibilidad a la paciente. La mastitis abscesada, vamos a encontrar que esta se tiende a presentar con menos frecuencia. Esta se dice que se presenta en aproximadamente que va a ser del 10% de los episodios de las mastitis. Las pacientes tienden a cursar con lo que va a ser una colección purulenta. Se le va a lograr ver lo que va a ser un absceso fácilmente, y pues esta va a requerir un manejo antibiótico, pero también puede requerir un manejo quirúrgico. ¿De qué va a depender este manejo quirúrgico o este tratamiento quirúrgico? Va a depender del tamaño del absceso. Se dice que cuando el absceso es menor a 5 centímetros, pues simplemente con una aspiración con aguja se puede drenar este. En cambio, en el caso de que las pacientes en el caso en que el absceso sea mayor a 5 centímetros, pues esto sí va a requerir que la paciente sea llevada a lo que va a ser quirófano, aplicación de anestesia general y pues realizar un drenaje abierto de lo que va a ser este absceso. Seguido de lo que va a ser el manejo antibiótico de manera intravenosa con lo que va a ser la cloxaciclina, y luego este se va a ser complementado aproximadamente de 10 a 14 días de manera vía oral. Se dice que en ninguno de los dos casos de la mastitis va a estar contraindicada la lactancia materna, pero no se recomienda realizar en lo que va a ser la mastitis abscesada hasta no esperar que haya una mejora del cuadro de la paciente. Otras complicaciones que podemos encontrar en lo que va a ser el periodo puerperal puede ser la infección de la herida operatoria. Se dice que esta se puede presentar de un 0.5 a 1% en lo que van a ser las heridas por episiotomía, y se puede presentar en un 5% en aquellas incisiones abdominales, lo que va a ser a nivel de la cesárea. Normalmente estas infecciones van a ser polimicrobianas. Los gérmenes van a provenir normalmente de lo que va a ser la vagina, y van a haber diferentes factores que van a predisponer a que se presente esta infección de herida de sitio operatorio, como va a ser la diabetes en la paciente, aquellas pacientes que presenten hipertensión, presenten obesidad,
Aquellas pacientes que hayan cursado por lo que va a ser un tratamiento con corticoides son más susceptibles a que se presente esta infección de sitio operatorio. Las pacientes con anemia, con coriamnionitis, a pacientes que han presentado un trabajo de parto prolongado y aquellas pacientes que han presentado lo que va a ser una ruptura prematura de las membranas, que dice que en un 25% de los casos de las pacientes que presentan infección de sitio operatorio, el agente causal normalmente está dado por lo que va a ser el Staphylococcus aureus. Entonces, de acuerdo a lo que va a ser el lugar en el que se presente pues esta infección de sitio operatorio, esta va a tener diferentes características. Aquella paciente a la que se le presenta infección de lo que va a ser la episiotomía, va a cursar con lo que va a ser un eritema de la zona, esta se va a encontrar edematizada y en algunos casos puede haber una salida de secreción purulenta en lo que va a ser esta zona. Al momento de que se le realice de manera manual, en algunos casos del drenaje de esta secreción purulenta a esta paciente, esta va a presentar un aumento del dolor. En estos casos, el tratamiento de la infección de la episiotomía se va a realizar con analgesia y se va a realizar también con lo que van a ser se va a realizar la analgesia con lo que van a ser los AINES. Seguido a esto se debe realizar un manejo antibiótico. El antibiótico recomendado para este manejo de esta zona va a ser la ampicilina más cloranfenicol o la ampicilina más ácido clavulánico, con el fin de poder cubrir todos los tipos de gérmenes posibles que hayan causado esta infección. Y en algunos casos, dependiendo del grado del absceso que se presente en la episiotomía, va a requerir lo que va a ser un drenaje. En el caso de la cesárea, pues la paciente va a cursar con lo que va a ser una hipersensibilidad en la palpación de lo que va a ser en la zona pelviana. Esta va a cursar con un dolor agudo. La paciente va a cursar con lo que va a ser eritema de la zona, va a referir calor local, va a presentar una induración de lo que va a ser la cicatriz de la cesárea, va a presentar una secreción serosanguinolenta y en la mayoría de los casos se tiende a presentar lo que va a ser la apertura de cierta zona se va a presentar apertura de cierta zona de la cicatriz de la cesárea, lo que se conoce normalmente como ruptura de los puntos. Entonces aquí es importante realizar un drenaje de este líquido seropurulento que está presentando la paciente. En dado caso de que esta herida se haya abierto completamente, es importante inspeccionar cómo se encuentra la fascia de esta paciente. También pues se debe realizar el manejo antibiótico. El antibiótico se va a realizar de manera intrahospitalaria, va a ser aplicado de manera endovenosa y luego se va a realizar de manera ambulatoria aproximadamente de 7 a 10 días después que esta ha sido dada de alta. Y el antibiótico que se utiliza más que todo en estas pacientes que han presentado una infección en el sitio operatorio de la cesárea va a ser lo que va a ser la clindamicina combinado con lo que va a ser la gentamicina. Siguiente. Dentro de otras complicaciones vamos a encontrar lo que va a ser la tromboflebitis pelviana séptica. Esta se dice que no es tan frecuente, pero también la paciente corre el riesgo de presentarla. Esta se va a dar más que todo cuando va a existir una sobreinfección bacteriana de lo que va a ser una trombosis venosa de los vasos pelvianos. Normalmente los microorganismos van a migrar por lo que van a ser la vía endovenosa y van a llegar hacia lo que van a ser las venas, ya sean los vasos, van a llegar ya sea a las venas de los vasos pelvianos o las venas pelvianas menores o van a llegar a lo que va a ser las venas ováricas, produciendo lo que va a ser la tromboflebitis pelviana séptica. Como lo mencionaba, se va a dar la infección del sitio del endometrio, pero va a circular, va a tener una migración por circulación venosa, va a producir un daño del epitelio y va a permitir que se produzca la formación de los trombos. Esto se va a presentar normalmente de uno de cada 2.000 a 300 partos y se dice que tiene una mayor incidencia cuando se realiza cesárea. Tiene una incidencia aproximadamente de una de cada 800 cesáreas que se practique. En el cuadro clínico, la paciente pues se va a presentar aproximadamente del tercer al séptimo día después del parto. La paciente va a cursar con lo que va a ser un compromiso del estado general. La paciente se va a quejar de lo que va a ser dolor en la zona abdominal. Este dolor va a estar irradiado a lo que va a ser el flanco, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, donde se va a presentar esta trombosis pelviana. Esta paciente en algunos casos puede presentar náuseas, puede presentar vómito y se dice que en la mayoría de los casos que se procede a realizar una palpación en la zona de los flancos de esta paciente,
En el sitio donde se realiza esta tromboflebitis pelviana se tiende a palpar una especie de tumor y pues esto ya procede a lo que va a ser un tratamiento quirúrgico. Se puede también realizar diagnóstico mediante diferentes imágenes diagnósticas como pueden ser la tomografía o la resonancia magnética de la pelvis, que lo que nos van a permitir es confirmar esta tromboflebitis pelviana séptica. Dentro del tratamiento de este va a ser un tratamiento combinado de antibióticos con anticoagulantes. El antibiótico recomendado para el uso de este proceso va a ser la clindamicina a una dosis de 900 miligramos intravenosos cada 8 horas, más lo que va a ser la gentamicina 240 miligramos intravenosos cada 24 horas. Combinado a esto se debe utilizar el uso de la heparina para disminuir los procesos trombóticos en estas pacientes. Dentro de las complicaciones quirúrgicas que podemos encontrar en las pacientes, la más común que se presenta va a ser el hematoma de la episiotomía. Este hematoma puede tener una presentación a las 2 primeras horas postparto, pero en algunos casos se dice que la paciente va a cursar completamente asintomática, mientras que en otros casos la paciente, a medida que se va formando este hematoma, va a cursar con lo que va a ser un dolor de mayor intensidad en lo que va a ser la zona perineal, y habitualmente se dice que este dolor no va a ceder con ningún tipo de analgésico de rutina. En estos casos se debe proceder a revisar pues el sitio de infección, el sitio de incisión de la paciente, y si se determina que la paciente está cursando con un hematoma, pues vamos a tener 2 vías de tratamiento. En el caso que la paciente haya presentado los síntomas dentro de las 2 primeras horas por parto, pues en este caso se debe realizar lo que va a ser la abertura de los planos de sutura y proceder a lo que va a ser el drenaje del hematoma de la episiotomía. En dado caso que la paciente pues presente la sintomatología 2 horas después de realizado el posparto, pues este prácticamente va a requerir lo que va a ser un manejo con analgésicos como van a ser los AINES, y se dice que la paciente va a requerir lo que va a ser un manejo expectante, compresas de agua fría, sentarse en lo que va a ser una tina con hielo que va a ayudar a que se produzca la desinflamación de este hematoma de la episiotomía. Se dice que este hematoma de la episiotomía se presenta normalmente en aquellos embarazos que son instrumentales, aquellos embarazos en los que va a ser requerido el uso del forceps para poder dar la salida del feto, pues esto va a hacer que este uso del forceps pues va a hacer que sea más predisponente a que se presente esta hematoma de la episiotomía. Dentro de las complicaciones más severas que se van a presentar. ¿Cuántas diapositivas faltan? Porque estas no fueron las que ustedes entregaron. Doctora, en este caso nosotros agregamos pues ciertas cosas que usted pidió, como fue lo del anticonceptivo, usted pidió que agregáramos sepsis. Pero tenían que haberme las enviado porque yo estoy calculando el tiempo en base a lo que ustedes entregaron y ya debieron haber terminado por el número de diapositivas. Entonces, si ustedes hicieron una modificación que no me enviaron, tenían que haberme enviado después de que yo les dije que las agregaran, porque ya nos quedan 10 minutos de clase. Entonces, doctora, igual lo que falta es sepsis y mencionar lo de la hipogalactia, que es súper breve, o sea, es como mencionarlo ya, pero lo que y le falta es como tal es sepsis. También le falta loquiometra y le falta depresión, que estaban en el material que ustedes me enviaron también. Entonces, extendieron dejaron muchas positivas. Y recuerden que yo lo que evalúo es lo que ustedes me envían la primera vez. Si hay algún cambio adicional que yo las autorice, deben enviarlas nuevamente. ¿Ok? Entonces, por favor, terminen, pero tienen que abreviar un poco más las diapositivas porque ya no me da tiempo de hacer a mí los aportes que yo iba a hacer. Está bien, doctora. No tuvimos cuenta. Doctora, ¿continúo yo? Sí, bueno. Ok.
Bueno, entonces no vamos a llegar de pronto a profundizar tanto de la sepsis, pero tener en cuenta, siempre es importante sospechar en aquellas pacientes que de pronto no han presentado mejoría de su cuadro clínico o están presentando un empeoramiento de este. Siempre es importante sospechar en esta lo que va a ser una sepsis posparto. En aquella paciente que curse por un cuadro clínico de fiebre, curse con un cuadro clínico de una taquipnea, curse con un cuadro clínico de taquicardia, entre otras cosas, siempre es importante determinar que la paciente esté cursando por lo que va a ser una sepsis, que no es más que la combinación de una infección con lo que va a ser el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En estas pacientes siempre es importante, de acuerdo a la guía, aplicar lo que va a ser el Q-SOFA para determinar si está cursando o no por lo que va a ser un proceso séptico. Sigue, Rosa, por favor. Entonces, dentro de los diferentes manejos que se les debe realizar a la paciente, pues es determinar las diferentes uso de líquidos endovenosos, como son los cristaloides. En algunos casos se debe realizar lo que va a ser el uso de lo que va a ser unos anticoagulantes. En aquellas pacientes que no estén presentando mejoría de su shock séptico, se les debe recomendar lo que va a ser el uso de corticoides, y normalmente las pacientes que entran en este shock séptico van a presentar un aumento de la glucosa mayor a 180 miligramos sobre decilitro, y en este caso también se debe realizar la aplicación de lo que va a ser la insulina. Siguiente. Siguiente. Allí, pues más que todo hablamos del uso de los cristaloides en la paciente que presenta una presión venosa central menor a 8 a 12 milímetros de mercurio. En el caso de que la paciente esté presentando una PAN o una presión arterial menor, una presión arterial media menor a 65 milímetros de mercurio, se tiene que utilizar el uso de lo que va a ser la dopamina. Y en el caso de que la paciente esté presentando una saturación de oxígeno venoso central mayor aproximadamente al 70%, se tiene que recomendar el uso de lo que va a ser transfusión o el uso de lo que va a ser la dobutamina. Siguiente. En las complicaciones médicas, que se pueden presentar en la paciente, pues podemos encontrar que esta se puede estar dada por lo que va a ser una posible trombosis venosa profunda, y esta puede cursar por diferentes factores: la variedad, la cantidad de cesáreas, la presencia de varices en las piernas, aquellas que se encuentran edematizadas, se encuentran tortuosas, pues van a predisponer a que se presente en mayor dado caso esta clínica. Es importante tener en cuenta que la paciente va a cursar con lo que va a ser una flebitis superficial, y en estas pacientes se va a encontrar lo que va a ser los signos de HOMAS positivo, que va a ser que la paciente va a tener un aumento del diámetro en la pierna en comparación de la otra. La paciente va a cursar con un eritema en el tracto venoso, y esta paciente también va a cursar con lo que va a ser una flebitis superficial, como lo mencioné anteriormente. En el caso de la que la paciente esté cursando con un tromboembolismo pulmonar, siempre sospechar en los casos que la paciente presente disnea, ya que esta se presenta en el 70% de los casos que la paciente cursan con esta. Cuando la paciente cursa con un dolor pleurítico, este es característico de tromboembolismo pulmonar, y se presenta en el 67% de los casos. Las pacientes también tienden a cursar con lo que va a ser tos y hemoptisis. Para confirmar o descartar que la paciente está cursando con lo que va a ser un tromboembolismo pulmonar, es importante pues realizar lo que va a ser una angiografía pulmonar. Siguiente, Rosa. En algunos casos las pacientes pueden cursar con lo que va a ser una miocardiopatía periparto. Se llama periparto porque esta puede estar presente durante el último periodo del trimestre del embarazo, y puede presentarse también en lo que va a ser semana siguiente a lo que va a ser el posparto. La paciente tiende a presentar pues un cuadro clínico parecido a lo que va a ser la trombosis venosa profunda. En este caso es importante descartar en esta paciente no solo la trombosis venosa profunda como lo que va a ser la angiografía pulmonar, sino también es necesario realizar lo que va a ser un ecocardiograma para determinar o confirmar que la paciente esté cursando por esta miocardiopatía, ya que esta en muchos casos puede conllevar a lo que va a ser una falla cardíaca. En algunos casos, pues la paciente tiende a cursar con lo que va a ser una tiroiditis posparto. Esta tiroiditis posparto se dice que aparece aproximadamente en el primer al sexto mes posparto. Esta va a contar con dos fases. En la primera fase, la paciente va a cursar con lo que va a ser una tirotoxicosis. Esto puede conllevar a lo que es una destrucción de la glándula.
que va a originar la liberación de esta hormona tiroidea. Estos valores tienden a disminuir aproximadamente al primer al segundo mes postparto, y se dice que en una segunda fase estos valores tienden a disminuir de manera significativa, conllevando a la paciente a lo que va a ser un hipotiroidismo. Este hipotiroidismo tiende a durar aproximadamente de 4 a 6 meses, pero se dice que después de este periodo tiende a tener una resolución y la paciente no va a requerir de ningún tipo de tratamiento farmacológico en este caso. Y pues un síndrome importante que se va a presentar en las mujeres al momento un síndrome importante que se puede presentar como complicación del puerperio va a ser lo que va a ser el síndrome de Sheehan. Este síndrome se da más que todo por lo que va a ser una necrosis o un infarto de lo que va a ser la glándula hipoficiaria. Esto se dice que se va a dar por una hemorragia grave postparto. Tener en cuenta que cuando hablamos de una hemorragia grave postparto es aquella que se presenta en el caso de un parto vaginal mayor a 500 mililitros y en el caso de un parto por cesárea mayor a 1000 mililitros. Entonces se dice que su etiología se da más que todo porque durante el embarazo el cuerpo aumenta la producción de hormonas y esto conlleva que se presente una hiperplasia de la glándula hipoficiaria. Esto al momento del parto va a conllevar a que la glándula hipoficiaria se encuentre como estancada en lo que va a ser la silla turca, y después del parto, debido a esta pérdida de la sangre, va a haber una pérdida de la irrigación de lo que va a ser la glándula hipoficiaria, sumando a lo que va a ser una compresión mecánica debido al gran crecimiento que esta presenta, y puede conllevar a que se dé este infarto de la glándula hipoficiaria. Este infarto va a conllevar a que la paciente presente una disminución de lo que va a ser la prolactina, la FSH, la hormona luteinizante, la hormona estimulante de la tiroides, entre otras. Cuando la paciente simplemente cursa con la disminución de alguna de estas hormonas que le mencioné, esto se va a conocer como lo que va a ser hipopituitarismo. Pero en el caso que la paciente curse con lo que va a ser la disminución completa de todas las hormonas, esto se va a conocer como panhipopituitarismo y la paciente va a requerir un tratamiento hormonal. Cuando hablamos de las loquiómetras, pues esto no es más que todo que la ausencia de la salida de los loquios que comentamos anteriormente. Se dice que se va a producir un estancamiento de esta salida normalmente en aquellas pacientes que se le ha realizado una cesárea y que previo a esto no se le ha realizado una dilatación del cuello uterino. Entonces, en estas pacientes, estas van a cruzar por 3 síntomas característicos, que va a ser fiebre, dolor pélvico y la expulsión del líquido vaginal. Dentro de la fiebre se dice que esta no va a ser dada por un proceso infeccioso, sino que va a ser dada más que todo por lo que va a ser una reabsorción de estos loquios. El dolor pleurítico va a ser un dolor característico, va a ser un dolor característico porque este va a ser un dolor de tipo cólico, va a ser abundante y va a ser intenso en lo que va a ser la zona baja del abdomen. Y vamos a encontrar que va a haber una expulsión escasa o ausente de lo que van a ser los loquios. Es importante que en estos casos, pues su diagnóstico va a ser completamente clínico, tener en cuenta que la paciente no se realizó una dilatación previa de lo que va a ser el cuello uterino, y en algunos casos se puede realizar el uso de lo que va a ser la ecografía, que nos va a permitir descartar que la paciente no esté cursando con otro proceso infeccioso que esté causando el estancamiento de estos loquios. El tratamiento en estos casos se dice que va a estar más que todo dado con lo que va a ser el uso de la oxitocina. De acuerdo a la guía en la que yo leía, se dice que se utiliza aproximadamente 5 unidades internacionales intramuscular, y se puede repetir las veces que sean necesarias hasta que la paciente presente la expulsión de estos loquios. Y en algunos casos, de pronto no está recomendado 100%, va a ser el uso de misoprostol de manera sublingual, aproximadamente de 200 a 800 microgramos. En el caso, pues, de la depresión postparto, pues se dice que esta puede estar presente durante el periodo prenatal y el periodo postnatal, y es importante, pues, realizar la diferencia de lo que va a ser la tristeza postparto. En la tristeza postparto vamos a encontrar que esta va a ser aquella que se presenta en los primeros 3 a 10 días después del parto. La paciente va a tener un llanto fácil, va a referir agotamiento, pero estos síntomas van a ceder al pasar de los días. En cambio, aquella depresión postparto es aquella depresión que va a persistir, que va a contribuir, que van a haber diferentes factores que van a contribuir a que esta depresión persista en la paciente, como son los factores ambientales, aquellas pacientes que se estresan de pronto por este afrontamiento de este nuevo rol, aquellas pacientes que de pronto no tienen un acompañamiento de la pareja, aquellas pacientes que tienen antecedentes también genéticos
de enfermedades de depresión anteriormente o antecedentes familiares de depresión van a influir a que la paciente también desarrolle aún más lo que va a ser esta depresión postparto. Entonces, dentro de los síntomas, siempre tener en cuenta que la paciente va a cursar con lo que va a ser la falta de interés en el bebé, puede cursar con lo que va a ser una tristeza o llanto. La paciente va a tener lo que va a ser dificultad para los quehaceres que va a requerir el bebé, va a tener sentimiento de culpa, va a tener trastorno del sueño, va a cursar con ansiedad, va a tener una tendencia a lo que va a ser el aislamiento. Muchas veces la paciente no va a requerir realizar ninguna tarea que tenga que ver con el bebé. Es importante también tener en cuenta las pacientes que van a realizar algún tipo de cambios de humor. Entonces, en estas pacientes, pues es importante tener en cuenta que el manejo va a ser dado por un equipo interdisciplinar. Es importante que la paciente acuda a lo que va a ser psicoterapia, una terapia cognitivo-conductual, una terapia conductual. En dado caso es importante hacer en algunos casos lo que va a ser una terapia de pareja, ya para asumir o hacer que la pareja de la paciente también asuma roles durante este proceso del puerperio y pues ella no se sienta con toda la carga de este proceso y pues de los quehaceres que tengan que ver con el bebé. Importante, pues se dice que en estos casos se puede utilizar lo que va a ser el test de Edimburgo, que nos va a permitir determinar si la paciente está cursando o no con lo que va a ser una depresión postparto, o nos puede dar una sospecha de que la paciente está cursando con lo que va a ser una depresión postparto. Importante tener en cuenta en esta escala de Edimburgo o en esta clasificación de Edimburgo, que cuando la paciente nos mencione en la pregunta 10 que ha pensado en hacerse daño a sí misma, y esta respuesta sea diferente a no o nunca, se le debe realizar una evaluación a la paciente a las 24 horas posterior con el fin de determinar de que de pronto la paciente no haya presentado algún tipo de confusión y en dado caso que a las 24 horas la paciente persista con que esta pregunta es casi nunca o es a veces o sí a bastante a menudo, es importante pues remitirla a un manejo ya sea psiquiátrico o un manejo psicológico. Y pues para terminar, es importante tener en cuenta en aquellas pacientes que han presentado pues algún tipo de muerte fetal o muerte neonatal. En estas pacientes es importante realizar lo que va a ser la inhibición de la lactancia materna. Esta inhibición de la lactancia materna se va a realizar por lo que va a ser un agonista dopaminérgico, que como podemos encontrar en la literatura, pues uno de los, como podemos encontrar en la fisiología, uno de los encargados de inhibir lo que va a ser la producción de dopamina, de la producción de prolactina, va a ser lo que va a ser la dopamina. Entonces, en este caso, para inhibir la lactancia materna en estas pacientes se va a utilizar lo que va a ser la cabergolina. Esta va a tener una utilización en el primer día postparto, lo que va a ser 1 miligramo que comprende a 2 usos de los comprimidos y esta se va a administrar se va a administrar dosis única. En dado caso que la paciente ya haya tenido la lactancia establecida, se debe realizar simplemente la aplicación de 0.25 miligramos que equivaldría a la mitad del comprimido y este se debe realizar cada 12 horas durante 2 horas. Yo creería que ya con esto concluimos, doctora. ¿Cuál es la última diapositiva? La última diapositiva habla de lo que es el manejo de la hipolactia, pues que se da más que todo pues por una buena técnica. Perdón. Yo todavía tengo en pantalla la de depresión postparto, pero bueno, no importa. Bueno, doctora, tuve problemas de internet y se me salió la presentación. No sé si aún la ven. Yo estoy viendo, pero sigo viendo la depresión postparto. Bueno, entonces realmente la clase está muy completa, abarcaron prácticamente todos los puntos sobre el tema. Lamentablemente se extendieron mucho, pero creo que no quedó ningún punto, por lo menos sin nombrarlo, ¿no? Eso es lo importante. Tienen un enfoque de más o menos cómo se van a manejar las diferentes complicaciones que se puedan presentar en el puerperio y qué es lo que deben esperar en esa consulta prenatal, en esa consulta postparto, cuando la paciente acude a la semana del parto o la cesárea, que deben inspeccionar y cuáles son los parámetros. Importante recordar en el laboratorio la leucocitosis que se presenta en el puerperio inmediato, para que si la paciente llegase a presentar algún síntoma
o signo sugestivo de infección, recordar que unos leucocitos en 15.000 no necesariamente apuntan de forma positiva a un proceso infeccioso, sino que hay que verificar la fórmula para entonces poder nosotros hablar de si sí o si no eso se está presentando debido a un proceso infeccioso. Bueno, pues debido al tiempo, entonces ya damos por terminada la clase y nos vemos mañana para la clase de traumatismos del parto y código rojo. El día viernes, recuerden que tienen evaluación sobre métodos de vigilancia y bienestar fetal. Antes de la clase, o sea, de 2 a 2:10. Y a las 2:15 damos inicio a la clase. Nos vemos el día de mañana. Que tengan resto de tarde feliz y sin agua. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Buena tarde.